Padre maravilloso, te damos gracias por este día, te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase y te presentamos, Señor, esta clase. Te pedimos, Señor, por las personas que aún no han llegado, Señor, que aligeres sus pasos. Ahora te pedimos que nos reveles, Señor, a través de tu palabra, Señor, esas grandes verdades que tienes ahí, Señor, plasmadas para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a un cuarto punto. Cuarto punto que lo hemos visto en números romanos. Yo siempre le he dicho, los números romanos son importantes porque son los temas que se han tocado. Entonces hemos tocado 4 puntos en números romanos. Por lo tanto vamos a entrar en el cuarto punto de números romanos. Hoy tenemos mucho que trabajar. Hoy lo tenemos que dejar terminado porque hasta la clase de hoy da lo que es el trabajo que se va a realizar en lo que es la próxima clase. Entonces, los que están en los grupos y los que tienen que preparar, pues cada uno tiene que demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Demuestre que Jesucristo es Dios, y es lo que nos interesa, que demuestre que Jesucristo es Dios. Y tienen de dónde elegir tema, porque hay 4 puntos en números romanos para demostrar que Jesucristo es Dios. Y ya no se va a levantar la misma persona que preparó la clase, sino se va a levantar otra persona, para darle oportunidad a las otras personas. Por lo tanto, todos se tienen que preparar en su propia casa, tienen que estudiar, tienen que buscar la manera de preparar este tema y con base a estos temas puede salir adelante a exponerlo. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de reunirse, mejor, pero si no han podido, pues no hay excusa. Y lo otro, que están siendo grabadas estas clases, por lo tanto tienen de dónde tomar material y información para poder recopilar y así exponer bien su trabajo, ¿vale? Por lo tanto colocan como título el poder de Jesucristo. Vamos a hablar sobre el poder de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo tiene poder? Amén. Amén. Jesucristo tiene poder. Entonces vamos a mirar cómo lo demostró y según la Biblia cómo demostró ese poder de Jesucristo, ¿vale? Entonces, cuarto punto, número romano, el poder de Jesucristo. Escriba: el Señor Jesucristo mostró al mundo Bendiciones, hermanos. el Señor Jesucristo mostró al mundo Entonces estamos viendo como cuarto punto, estamos viendo el poder de Jesucristo. Cuarto punto en números romanos, el poder de Jesucristo. El Señor Jesucristo mostró al mundo su divinidad por medio de una serie de obras. Por medio de una serie de obras llevadas a cabo aquí en la tierra. Llevadas a cabo aquí en la tierra. Punto aparte. El Señor abrió los ojos de los ciegos, coma. El Señor abrió los ojos de los ciegos, coma. Sanó a los enfermos, coma. Sanó a los enfermos, coma. Sanó a los enfermos, coma. Multiplicó la materia, coma. Multiplicó la materia, coma. Levantó a los muertos. Levantó a los muertos, coma, etcétera. Levantó a los muertos, coma, etcétera. Para mostrar al mundo su poder, para mostrar al mundo su poder como Dios del universo. Y corrijo aquí de una vez.
Dios del universo. Para mostrar al mundo su poder como Dios del universo. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Entonces, el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, hemos estado demostrando los 4 puntos en números romanos, hemos estado demostrando que Jesucristo es Dios. Porque así de esta manera, cuando venga un unitario a tocarles a la puerta, un testigo de Jehová, y les empiecen a hablar, ustedes puedan hablarles de que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen que Jesucristo es una criatura, es creado. Por lo tanto, necesitan saber. Y como estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Estudiosos de Dios tienen que saber cómo poder hablarle a estas personas con la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo demostró. Y de una vez quiero aprovechar. En la próxima clase va a ser el día de la presentación de lo que son los trabajos. Cada uno va a demostrar, va a elegir del grupo a una persona que no presentó la vez pasada, a presentar que Jesucristo es Dios. Tema para elegir hay mucho. Van a demostrar que Jesucristo es Dios. Y todos tienen que estar capacitados para demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a mirar, escribamos. Veamos la obra llevada a cabo. Veamos las obras llevadas a cabo por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo, que demuestra su divinidad. Punto. Veamos las obras llevadas a cabo por el Señor Jesucristo que demuestra su divinidad. Vamos a ver 5 puntos. Vamos a ir un poco deprisa y quiero que hoy vamos a dejar terminado este punto, ¿vale? Vamos a mirar qué dice el primer punto. El Señor Jesucristo demostró su divinidad por medio de la creación del universo. Por medio de la creación del universo. El Señor Jesucristo demostró su divinidad por medio de la creación del universo. ¿Vale? Todo lo que ha sido creado, solo lo que nosotros vemos, sino las cosas que no vemos, han sido creadas por Jesucristo. ¿Vale? Lo dice la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Vale? Entonces, Juan 1, del 1 al 3, empieza diciendo así. Vamos a leerlo todo. Escriban la cita bíblica. Cita bíblica. Juan 1, del 1 al 3. Dice, 1, 2, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? La palabra está diciendo de que en el principio era la palabra, el Verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y que todas las cosas que se hicieron fueron hechas por esta palabra, por Dios, por este Verbo. Porque Dios, al utilizar para poder crear las cosas, lo utilizó, ¿qué fue? La palabra. Cuando dijo, hágase la luz, hágase, ¿sí? Cualquier cosa, cuando empezó a hablar, lo primero que salieron de su boca fueron palabras. Y la palabra es la que tiene el poder. ¿Sí? Ahí están trabajando en conjunto, tanto el Padre, teniendo la idea, el Hijo, por medio de la palabra, y el Espíritu Santo con el poder. Están trabajando completos, ¿vale? Entonces, queda claro, estos temas ya los hemos estudiado, estamos repasando un poco, pero hemos visto, pero estamos demostrando en este tema que Jesucristo es creador ¿de qué? Del universo. Es el primer punto que estamos viendo, que Jesucristo demuestra su divinidad como creador del universo, ¿vale? Ahora, en Juan 1.14 dice, y el Verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó con nosotros. ¿De quién habla? De Jesucristo. Pues justamente está hablando de Jesucristo. Juan 1.10. Escriba la cita bíblica.
Vamos a leerlo. 1, 2, 3. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Entonces, dice que el mundo fue ¿qué? Fue hecho. Hecho por Jesucristo. Amén. Fue hecho por él el mundo. El universo, todo lo visible y lo invisible ha sido creado por él, porque dice que fue hecho. Como dice la palabra en Juan 1.10. ¿Qué más dice la palabra en Hebreos 1.10? Dice, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Ha sido creado, todo ha sido creado por Jesucristo. Él ha sido el que ha creado todo. Jesucristo es el creador. Entonces, ahora la pregunta. Si Jesucristo no fuera Dios, si fuera una criatura, algo creado, un hombre, ¿tú crees que tenía el poder de crear? No. ¿Crear materia? No. No. No tiene ese poder. Un hombre no tiene poder para crear. El hombre sí crea, pero ¿qué es lo que crea el hombre? Dice que ha inventado. Aquí hay muchos inventores, pero han creado algo de lo que ya existe. Es como hablaba un pastor, que estaba un hombre y decía que, le estaba hablando con Dios y decía, yo quiero hacer un hombre, déjame hacer un hombre. Y empezó a hacer el hombre, haciéndolo de la forma, sus pies, sus cabezas, sus manos, sus pies, y empezó a formarlo. Y cuando ya lo terminó, se lo presenta a Dios. Mira, este es el hombre que yo he creado. Y entonces él llega a Dios y le dice, sí, pero búscate tu propio barro y búscate tu propia agua. Porque él lo que utilizó eran los elementos que ya habían sido ¿qué? Creado. Ellos crean sobre algo que ya está hecho. Ya existen las cosas. Pero no crean algo de la nada. ¿Vale? Pues Jesucristo sí es creador. Jesucristo demostró su creación y la multiplicación de la materia lo demostró cuando multiplicó los panes y los peces. Multiplicó la materia. Él crea. ¿Vale? Eso está claro, que Jesucristo es creado, ese es el punto que estamos viendo. Jesucristo demuestra su divinidad porque es creador del universo. ¿Qué dice Colosenses 1.16? Colosenses 1.16. Entonces vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Vale, ahí está lo que nos interesa del tema. En él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. Vale, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Jesucristo es ¿qué? Creador. Que Jesucristo ha creado todo. ¿Vale? Ese es el primer punto que estamos estudiando. Ahora sí, escriben. El universo que hoy conocemos, y que ha dejado perplejo a los grandes científicos, el universo que hoy conocemos y que ha dejado perplejos a los grandes científicos a través de los siglos, coma, es la obra maravillosa de Dios. Es la obra maravillosa de Dios Padre y de su Santo Hijo Jesucristo. Es la obra maravillosa de Dios Padre y de su Santo Hijo Jesucristo, coma, con el poder del Espíritu Santo. Es la obra maravillosa de Dios Padre y de su Santo Hijo. Mira, no quiero entrar mucho, pero lo hemos estado explicando durante todas estas clases, de que los mismos científicos están mirando la complejidad que tiene. ¿Cuántos creen que el universo es bastante complejo? Es que es muy complejo. Están intentando investigar y ellos están ahí mirando cómo un planeta tan pesado se puede llegar a sostener y girar en un mismo entorno sobre su propio eje. Y lo investigan y lo estudian y han sacado muchas teorías y esto.
Hablábamos de la materia oscura y de lo que es la energía oscura. No vamos a entrar ahora en esto, pero sí quiero que sepas de que es muy complejo. Ellos están estudiando porque es muy complejo toda la creación. ¿Tú crees que esto salió de la nada? Ha salido de la nada todo lo que es el universo, la creación, nosotros mismos que somos tan complejos. No. ¿Vale? Sencillamente hay un diseñador detrás de todo eso. Amén. ¿Vale? Entonces, ese universo tan complejo, eso es una obra maravillosa, ha sido creada por Dios, el Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, todos tres trabajando en conjunto. Amén. ¿Vale? Segundo punto. Segundo punto natural. El Señor Jesucristo demuestra su divinidad. El Señor Jesucristo demuestra su divinidad al sustentar día a día el universo. A sustentar día a día el universo. Entonces repito la idea. El Señor Jesucristo demuestra su divinidad al sustentar día a día el universo. ¿Vale? ¿Cuál fue el primer punto que estudiamos? El primer punto que estudiamos, el número natural, que el Señor Jesucristo demuestra su divinidad, ¿qué? Por medio de la creación del Por universo. medio de la creación del universo. Y este es que el Señor Jesucristo demuestra su divinidad al sustentar día a día el universo. Amén. ¿Vale? Entonces, en Hebreos 1:3, escribe la cita bíblica. Quiero hacer un énfasis aquí, por favor, ponme atención. Todas estas últimas 4 clases, las clases que hemos estado viendo, hemos intentado demostrar que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que va a ser para la próxima clase. Pero ¿qué pasa? Como ustedes pueden ver, yo les estoy dejando unos apuntes y toda la explicación la estoy dando en clase. La que ustedes se están encontrando, para los que no vienen a clase, se están encontrando de que si piden un apunte, se encuentran con un tema y unas citas bíblicas, pero la explicación la estoy dando aquí. Entonces normalmente cuando la persona no viene a clase y después tiene que hablar sobre ese tema, lo único que se encuentra con las citas bíblicas. Y las citas bíblicas las estamos enfatizando nosotros en la clase. Y hablamos y la aclaramos y la enfatizamos. ¿Está claro? Es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Claro, y si se encuentra solo con la cita bíblica, se va a encontrar con un texto, porque para poder entender ese texto tiene que entender el contexto. Y eso es lo que entendamos nosotros, hablar un contexto de lo que estamos hablando. Eso es para que vean de que en la importancia de venir a la clase. Y si no, de ver las que están publicadas, por lo menos en WhatsApp están publicadas estas clases. Al estar publicadas, por lo tanto, ahí van a tener la información de todo lo que hemos visto. ¿Vale? Tenemos claro, ¿no? Entonces, Hebreos 1:3, ¿qué dice la palabra? En el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a explicar este versículo, ¿vale? Vamos a explicarlo para poderlo comprender. Dice en el cual, Jesucristo siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es la expresión del Padre. Jesucristo es lo que lo resplandece, lo muestra. Recuerda que decíamos que Jesucristo es el logo de Dios, es que expresa el Padre. Es la imagen misma de la sustancia, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo ahí? La imagen misma de su sustancia. Está diciendo que Jesucristo está expresando la sustancia con la cual existe nuestro Dios. Porque nuestro Dios, que es espíritu, ¿sí?, está creado, es una sustancia hecha de alguna manera que nosotros no podemos comprenderla, pero está hecha, pero Jesucristo la está expresando. ¿Sí me están entendiendo?
su sustancia, cuando habla de la sustancia, es la sustancia de Dios. Es una sustancia, porque parece que creemos que Dios es espíritu, pero a veces piensan que es como si fuera un fantasma. No, Dios es espíritu, pero Dios es real. No es ningún fantasma, es real. Y esa sustancia de la cual está hecho Dios, Jesucristo la está expresando. Es esa imagen de esa sustancia. ¿Vale? La está expresando. Ahora, y aquí dice lo que nos interesa en el tema que estamos estudiando. ¿En quién? O sea, de Jesucristo, sustenta ¿qué? Todas las cosas. ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder. Entonces Jesucristo sostiene todas las cosas. Hablábamos, y estos versículos ya lo hemos tocado, de que sostiene todas las cosas. Cuando hablamos de todas las cosas, son todas las cosas de Dios, no todas las cosas nuestras. Porque el todo tuyo está muy limitado al todo de Dios. ¿Estamos entendiendo? El todo, la palabra, el concepto de todo. ¿Sí? Nosotros podemos decir que Jesucristo sostiene todo. Sí, pero mi todo es muy limitado. El todo de Dios es sostener todo el universo que tú ni siquiera conoces. Lo que tú no conoces, porque tu todo es limitado y no puedes llegar a comprender el todo, pues ese, el restante que te está haciendo falta, que es muchísimo, Dios también lo sostiene. Así tú no lo conozcas, ni lo sepas, ni tengas idea que existe. Pero Dios lo sostiene, es Jesucristo. Dios es el que sostiene todo el universo. Un universo grande, tan grande y majestuoso, grande, que tiene una infinidad demasiado grande. Tú no lo conoces, pero Dios sí lo sostiene. O sea, se trata del todo de Dios, no del todo nuestro. ¿Vale? Y lo hace todo con la palabra, Él sostiene. Es como por decir, Jesucristo nos sustenta a nosotros. El cuerpo este que ustedes están viendo, sencillamente es un tabernáculo que está transportando, es como una casa donde habita mi yo. Lo que nosotros somos está por dentro y lo expresamos a través de nuestras palabras. A través de nuestras palabras nosotros expresamos quiénes somos. La persona como tal lo conoce. Eso de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí, de saber, de cómo una persona habla, tú conoces quién es esa persona. No por el cuerpo, porque el cuerpo sencillamente es un tabernáculo. Dios, en su gran poder, nos sostiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué respiramos? Y algunos dirán, porque tienen pulmones. No, no sencillamente respiramos porque tenemos pulmones, sencillamente porque Jesucristo nos da ese aliento de vida. Es a nosotros, Jesucristo nos sostiene, al ser humano lo sostiene. El día que Dios decida quitarnos el aliento de vida, automáticamente nosotros morimos. ¿Vale? Es cuando Dios decida, Él es el que sostiene, a cada uno de nosotros nos sostiene a través de su aliento, de su poder, su aliento que está ahí. Si nos quita ese aliento, nosotros automáticamente ya dejamos de existir. ¿Está claro? A nosotros nos sostiene también. Dios sostiene todo. Todo lo sostiene Jesucristo. Y a nosotros también nos sostiene. ¿Está claro? Nadie puede hacer ni añadir a su vida por su propia fuerza si Dios no es la voluntad de Dios. La persona, hasta el punto que decide Dios, está en esta tierra. ¿Has visto las noticias? Esto ocurrió en 1971 y lo estaba estudiando un poco por internet, de que se cayó un avión y se salvó una niña, ya como de 17 años, se salvó una niña y cayó con su asiento, fue deslizándose y cayó en la selva peruana y iba con su cinturón. Ustedes lo pueden buscar por internet. Y ella cayó ahí y quedó viva. Un morado en el ojo y unos rasponazos en la parte. De todo el avión, pues las demás personas han muerto. Pero sencillamente esta niña cayó. ¿Y qué? Pues que no era el tiempo de ella. Dios había decidido que tenía que seguir viva en ese mundo. Pues de pronto dice, no, es que cayó en un colchón. No, la gente puede decir cualquier cosa, pero verdaderamente Dios había decidido que esta niña no era el momento de partir. Que es Dios el que decide por cada uno de nosotros cuándo es el momento de nuestra partida y cuándo es el momento que tenemos que estar en este mundo. Solo lo controla
Dios, Él nos sostiene todo, nos sostiene a nosotros también. ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Qué dice Colosenses 1:17? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él, ¿qué? Subsisten. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué hay antes de las cosas? En el principio. Está hablando acá del principio, está hablando de la creación. Entonces dice que Él de todas las cosas creadas, Él es antes. Antes. En el contexto está hablando de que Él de todas las cosas creadas, Él es antes de esas cosas. Todas las cosas en Él que existe, todo existe, es por medio de Jesucristo que sostiene todo. ¿Vale? Entonces, el punto que estamos tocando es que Jesucristo demuestra su divinidad al ser ¿qué? Sustentador del universo. ¿Está claro? Amén. ¿Vale? Entonces escribamos esto. El Señor Jesús es revelado en la Biblia como el creador y sustentador. El Señor Jesús es revelado en la Biblia como el creador y sustentador de todo cuanto existe. De todo cuanto existe. Punto seguido. El universo sería un completo caos. El universo sería un completo caos si no fuese por el poder sustentador del Señor Jesús. El universo sería un completo caos si no fuese por el poder sustentador del Señor Jesús. ¿Vale? Les dejo ahí para que escriban. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando la semana pasada de que el hombre que vio por primera vez el cometa Halley, cuando empezaron a estudiarlo, vieron de que él estaba cumpliendo el ciclo que completa el cometa Halley. Y se acercaba, se alejaba de la Tierra y volvía otra vez y venía en ese mismo eje. Todo ese orden que tiene el planeta y los planetas, tanto las galaxias que están circulando en rotación y traslación y están haciendo esa rotación porque está en constante movimiento todo el universo, si no fuera por el poder de Dios, esto sería un completamente caos. Ven, verdaderamente ahí demuestra de que la teoría del Big Bang pues es una teoría que no tiene ciencia de dónde se está fundamentando. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que de una explosión ha salido algo ordenado. Y ustedes consideran de que de una explosión, ustedes hacen ahora mismo, ponen un petardo allá en un sitio y ponen algo, ahí hace una explosión, ¿tú crees que va a salir algo ordenado? Sencillamente de un desorden no sale nada ordenado. De una explosión lo que hace es un desorden y no sale. Ahora, han llegado a la conclusión de que los planetas se han ido expandiendo desde su punto. Y de ahí es donde sacan una cantidad de... Eso es lo que estudian nuestros hijos en la universidad. Están sacando de que se están apartando los planetas, se están yendo. Pero si la explosión ocurre en este punto, la explosión que ocurre en este punto aquí, se expande desde este punto hacia las otras partes como si nosotros fuéramos el centro. Si nosotros fuéramos el centro donde ocurrió la explosión, se está expandiendo. Pero no, resulta que se está expandiendo de cualquier punto del universo, se está expandiendo hacia todas partes. No sé si me debo entender. De cualquier punto de donde se encuentra cada planeta y cada galaxia, todo se está expandiendo hacia un mismo sitio. Si hubiera ocurrido una explosión, ¿por qué se tiene que expandir desde aquí en dirección contraria? Porque se expande hacia todas partes. Sino que se tendría que expandir desde el punto donde está ocasionada la explosión, se expandiría todo hacia todas partes. Pero han llegado a la conclusión que los otros sitios, desde allí también se está expandiendo hacia todas partes. Eso es lo que están estudiando y están intentando investigar cómo es. Por lo tanto, la teoría de la Big Bang ha quedado ahora sobre el piso obsoleta para mirar. Ya han sacado
y están estudiando. Y hay personas, mira, el día que, sé que me va a tardar un poquito, el día que hace 2 domingos conocí a un chico. Y este chico intentó decirme, Dios no existe. Bueno, tuve un accidente, el coche se me quedó en una rotonda ahí, parado, tuve que llamar a la grúa y en esa viene un chico a ayudarme a empujar el coche mientras lo acomodaba, venía bebido y él así en su bebida, yo venía con una hermana y empieza a decir, gracias porque mira, el Señor nos ha traído un ángel, le dice la hermanita. Y él le dice, Dios no existe, mujer, si Dios no existe, esto es una mentira, que no sé qué, y empieza a hablar un montón de cosas. Y dice, bueno, yo quiero orar por ti, y empieza a decir la mujer. Sí, pero es que yo no creo que da igual, yo sí quiero orar por ti, empieza a orar por el hombre ahí, y se queda el hombre ahí, y dice, quieto ahí entre su borrachera. Cuando él levanta la moto para aparcarla, se va la moto contra un coche, pero no le alcanzó a pegar. En 2 pivotes de esos, cayó el hombre allá en la mitad de la carretera y yo, ¿qué ha pasado aquí? Se levanta el hombre todo raspado, todo eso, acomoda el coche otra vez a su sitio. Y él con la cosa de que Dios no existía, empezamos a hablar, yo esperando la grúa porque tenía que salir urgente hacia otro sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le quiero decir? Él empezó ese día a decir, yo tengo que demostrar de que todo lo que es la energía oscura, y la materia oscura que están demostrando, eso es mentira porque ahora es por la, por la gravedad, bueno, una cantidad de cosas. La gente siempre inventa algo, la gente siempre busca algo y un método para mostrar de que de alguna manera tiene que dar una explicación lógica, pero no se acercan a Dios, siempre van a decir que es mentira de Dios, que no existe Dios, pero inventan algo, ¿vale? Este hombre traía otro concepto muy diferente de los otros estudios. Son otros conceptos de que la gente se tiene que inventar o investigar cómo poder demostrar algo tan complejo como es el universo. Tienen que demostrar de alguna manera y lo tienen que investigar y lo investigan y se van levantando científicos y estudiosos que van dando, como por lo menos ahorita el que murió hace poco, Stephen Hawking, ¿sí? La teoría del todo. Todos estos ellos están diciendo y demostrando y los tienen hasta que se levante y después lo que Stephen Hawking ha dicho viene de pronto y se levanta otro y demuestra otra cosa diferente. Y así se la pasan las personas intentando investigar de dónde hemos provenido nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la fe de que Jesucristo es el creador y el que sostiene todo el universo. ¿Vale? Lo tenemos claro como hijos de Dios. Tenemos que entenderlo. ¿Vale? Tercer punto. El Señor Jesucristo demuestra su divinidad el Señor Jesucristo demuestra su divinidad al otorgar el perdón al hombre pecador. Al otorgar el perdón al hombre pecador. ¿Vale? Entonces, ustedes recuerdan, no sé cuántos de los que están aquí estuvieron en un confesionario pidiéndole perdón a un hombre. Hace tiempo que no voy. ¿Estuvieron algunos o no? Solo yo fui el único que fui allí. ¿Alguien pasó por allá? Yo había estado un año porque para... Pero vos no dije lo que me convenía. Ustedes se dan de cuenta de que nos tenían metidos en una gran mentira donde teníamos que ir a presentarnos ante un hombre a decirle, Padre, perdóname porque he hecho esto, esto y esto. Y luego te preguntaba cosas que no venían al caso. Bueno, eso sería todo bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que les quiero decir? De que el único que puede perdonar el pecado se llama Dios. No los hombres podrían dar esa autoridad. Ellos creen de que ellos son como los vicarios de Jesucristo en esta tierra y que tienen la autoridad absoluta para poder perdonar y se basan en algunos textos bíblicos porque han utilizado un texto fuera del contexto, ¿vale? Y lo han utilizado y lo han hecho de una doctrina. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sí lo demostró y lo dejó plasmado en la palabra. Y todo lo estamos demostrando con la palabra de Dios. Estamos demostrando cada cosa con la palabra de Dios. Ahora que hay una pregunta.
Yo normalmente he visto, lo quiero, porque sé que llegaron algunos, decirles de que se preocupen por entender estos temas de lo que se está explicando en cada versículo, porque la clase principal, la importancia de la clase la estamos explicando en la clase. Por eso cogemos cada versículo y lo explicamos. Ahora mismo, si ustedes miran sus apuntes, se encuentran con una nota y una cantidad de versículos bíblicos. Pero cuando ustedes van a esos versículos bíblicos, tienen que ir a escudriñar en el contexto que se ha explicado en la clase para que puedan entender el tema. Si no, no lo van a entender. Se van a encontrar sencillamente con un título y unos versículos. ¿Y cómo lo demuestran si no han venido a la clase para ver esto? ¿Vale? Entonces vamos a empezar a vernos el versículo bíblico que donde Jesucristo demuestra que Él es Dios al perdonar pecados. Vamos a leer bastante, así por eso quiero ir un poco deprisa. Entonces vamos a leer. 1, 2, 3. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Vamos a leerlo todos. Que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a parar un momento aquí, que todavía sigue, estamos en el 5. Mira lo que está diciendo, está sucediendo. Entonces el Señor Jesucristo dice que se encuentra en casa, posiblemente en su casa, porque donde el Señor vivía, en varios estudios lo demuestra de que vivía por el Capernaum. Entonces dice que estaba en Capernaum y dice y estaba en casa. No dice que estaba en la casa de alguien, no, estaba en casa. Por lo tanto está demostrando que estaba como si en su casa, una casa. Vale, allí estando en su casa se le aglomeró un montón de personas y le llegaron. Cuando la gente escuchó que estaba en su casa, pues se fueron todos para allí y estando allí empezaron a llegarles. Y al Señor desde allí inmediatamente se juntaron muchos en el 2, de manera que ya no cabía ni a la puerta. O sea, imagínate que en tu casa está siendo abordada por todas partes y ya ni en la puerta y por todos lados un montón de gente. Esta es la situación, lo que está pasando. Dios en Jesucristo se encuentra dentro de su casa y le está... Hermano Fernando, pero ahí dice Marcos 1.12, el capítulo 1, versículo 12. El versículo es incorrecto. Ah, ¿no es Marcos? Sí, no, puede ser Marcos, pero no es un... Vale, pero entonces ahora lo corrijo, ¿vale? Ya lo buscaré y lo corregiré. ¿Vale? Entonces, puede ser, ya lo buscaré y lo corregiré. ¿Vale? Entonces, entendamos el contexto y cuando ya lo localicemos, o alguien lo tenga localizado, me lo dice. Pero, entonces, ¿qué está sucediendo? Dice, ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba, ¿qué? La palabra. Entonces vinieron unos trayendo a un paralítico. Entonces dice que por el parte del techo, ellos empezaron a levantar. ¿Qué estaban levantando? ¿Las qué? ¿Habían tejas en ese tiempo? No lo sabemos, no sabemos si habían tejas. Lo que sí se sabe es que levantaron el techo. Posiblemente eran de paja. No sabemos cómo era, pero la construcción en ese tiempo lo muestra. Lo que sí se sabe es que se levantó el techo y abrieron y empezaron ellos a meter a un paralítico. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando algo. Todos están como esperando. Vean el show, está aquí viendo que el techo se está abriendo y están metiendo a un hombre ahí, colocándolo ahí cerca de Jesucristo. Y ahí todo esto está lleno de personas y aquí está cayendo la persona. Entonces, las personas que están allí, lo mínimo que están esperando es que de pronto Jesucristo lo que haga es una sanidad, que los sane. Y las primeras palabras que el Señor utiliza es: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? Como que no tiene lógica, ¿no? Si lo que quiere es que lo sane a este paralítico y no le hable sobre lo del perdón de los pecados. ¿Por qué utilizó Jesucristo esto? Jesucristo sencillamente demostró y lo quiso justificar, demostrar los pecados para mostrarle a las personas que estaban allí. Vamos a continuar leyendo, ¿vale? Entonces dice,
estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo? Entonces, ¿qué dicen ellos? Mira los que estaban aquí. Los que estaban aquí, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son los encargados de escribir la palabra, de transmitirla. Por lo tanto, esos escribas no iban a leer aquí un versículo, sino la tenían toda aquí. Ellos tenían mucho conocimiento. Eran personas estudiosas de la palabra de Dios. Porque eran los encargados de traspasar y escribir la palabra de Dios. ¿Que ¿Alguien ha encontrado la cita bíblica? Sí. Marcos 2, ¿no? Marcos 2, del 1 al 2. Vale, pues Marcos 2. Entonces, estas personas, los que estaban aquí, pues no eran sencillamente... Del 1 al 2. Estas personas que estaban aquí, sencillamente no eran unas personas que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sencillamente eran unas personas estudiosas de la palabra de Dios. Conocían todo. Por lo tanto, ellos tenían claro en todo lo que es el contexto y todo el estudio de la palabra, tenían claro que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. No hay otro. No hay otro que pueda perdonar los pecados. El único que puede perdonar los pecados se llama Dios. Por lo tanto, Jesucristo quería demostrarles de que Él sí puede perdonar pecados. Y continuamos leyendo. Entonces, en el 3, en el 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que calibaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué calibáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados se son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, ojo aquí, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Jesucristo, primero es el perdón y luego la sanidad, ¿no? Jesucristo lo que está aquí demostrando, y ahora hablamos de este un poquito del tema que dice la hermana, lo que está demostrando aquí ante las personas que estaban pensando. Mira aquí que una de las cosas que no queremos pasar por alto, estamos demostrando que Jesucristo es Dios. ¿Ustedes ven aquí algo más que esté demostrando que Jesucristo es Dios? Pues míralo, aquí. Conociendo luego Jesús en su espíritu, lo que calibraban de esta manera: Jesucristo es omnisciente. Ellos estaban allí pensando y hablando entre ellos. Jesucristo sencillamente sabía lo que ellos estaban pensando. Estaba demostrándole allí. Dice: ¿por qué calibáis en vuestros corazones esto y esto? ¿Se acuerdan que lo expliqué cuando estudiamos la omnisciencia del Señor? Ahí lo está demostrando también. Jesucristo es omnisciente, todo lo sabe, ¿vale? Solamente como para enfatizar que algo más que demuestra. Entonces, es bueno que dice la hermana que es importante. Una persona puede venir a recibir una sanidad física, se sana, pero verdaderamente la que hay que sanar es la sanamiento espiritual. Su sanidad espiritual es la más importante, porque una persona puede venir en silla de ruedas, recibe la sanidad y se va para casa caminando. ¿Y el alma? Y el alma, si es la más importante, que tiene que ser sanada. Entonces, por lo tanto, el perdón de los pecados que el Señor le está otorgando es el arrepentimiento que está recibiendo, y eso le está dando paso para que tenga una vida eterna. Esa es la más importante, ¿vale? Avanzamos donde más. Lucas 7, 40, 50. Escribe la cita bíblica. 1, 2, 3. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a su mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién dice? Los mismos que estaban ahí sentados en la mesa. ¿Quién era Simón? Simón era un fariseo. Justamente los que estaban sentados con él, pues eran sus colegas. Los que estaban sentados a la mesa ahí, pues eran fariseos. Personas también que conocían también la palabra. Eran parte de las cúpulas. Y Simón invita a Jesucristo a comer a casa. Cuando él entra, la costumbre judía era de que cuando una persona, si tú amas a esa persona o de una persona de aprecio, lo mínimo que tú haces es que le lavaban los pies. Era una muestra, porque en los tiempos allí en el desierto se untaban sandalias y en esos caminos polvorientos pues las personas llegaban con sus pies todos sucios y entonces le lavaban los pies. Otra cosa es que los recibían con un beso. Eso eran tradiciones judías, le dan un beso, les daba un beso. No lo hizo tampoco esta persona con él. No le dio de beber. Entonces el Señor empieza diciendo, cuando entré a tu casa no me diste agua para mis pies. Aquí después dice, no me diste beso y no ungiste mi cabeza con aceite. Porque también por el calor y todas esas partes. Bueno, todo esto son partes que es bueno entenderlas sobre la palabra para poder entender lo que estaba sucediendo. Este hombre sencillamente al Señor Jesucristo pues no lo menospreció. ¿Dónde lo menospreció? Cuando él estaba hablando y dice, si supiera quién es esta mujer, la que está haciendo con esto, no se dejaría hacer lo que está haciendo. Jesucristo lo sabía todo. Pero verdaderamente él empieza a tener una relación, a mostrar, y ahí le empieza a decir una parábola, y empieza a hablar sobre la parábola de que un banquero una persona tenía unas deudas. Uno debía, un ejemplo, 1.000.000 de euros y el otro debía 1.000 euros. Por lo tanto, el banquero decide perdonar a las dos personas. Estoy trayéndolo un poquito al lenguaje para que lo podamos comprender. Entonces decide perdonar a las dos personas porque no tenían con qué pagar. Y él le hace una pregunta, ¿cuál de las dos personas considera de que está más agradecida o ha amado más o que quedó más agradecida con respecto al perdón? Entonces él dice, la que le perdonaron más, la que le perdonaron 1.000.000 de euros. A esa persona estaría más agradecida. Por lo tanto ahí le muestra, dice, esta mujer, por sus muchos pecados, ¿sí?, ha amado más y ha perdonado. Pero la pregunta, ¿ustedes creen que Jesucristo, cuando le está diciendo de que al que se le perdona poco, considera que es que este fariseo no tenía pecados o tenía pocos pecados? ¿Qué opinan ustedes, teólogos? ¿Qué opinan? ¿Considera que el hombre tenía pocos pecados? No, sencillamente tenía sus pecados. Lo que pasa es que no los quería reconocer. No los quería reconocer sus pecados. Pero el Señor muestra esta parábola para dejar plasmada. Pero ¿qué es lo que nos estamos enfatizando? Lo que está resaltado con rojo.
El Señor Jesucristo se dirige a ella y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora hay una pregunta. ¿Quién es este que también perdona los pecados? Dijeron ellos. ¿Quién es ese? Perdona el pecado. Respóndamelo, por favor. ¿Quién es ese que puede perdonar pecados? Dios. Dios, solamente Dios es el único que puede. Por lo tanto, si Jesucristo perdona los pecados, es sencillamente porque Jesucristo es Dios. ¿Queda claro? Amén. Amén. Vale, Hechos 5, 29, 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? 30, todos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para ¿qué? Dar a Israel arrepentimiento y ¿qué? Perdón de pecados. Está hablando de Jesucristo. Pedro, si ustedes leen, Pedro ha hecho varias sanidades. Ya ha hecho una prédica de cuando en Hechos 2, en Hechos 4, le ha dado la sanidad a un cojo. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo lo levanta. Ellos, y ahí se convierten en 5.000 personas. Los llevan y los meten presos. Los tienen allí presos. Pero ellos seguían trabajando y decían que las personas traían a las personas, antes de meter los presos, los traían a donde estaban los discípulos para que al menos la sombra, ¿sí? Dice que para que sanaran a los enfermos, al menos la sombra. Y el Sanedrín judío hicieron un concilio y se pusieron celosos. Cogieron a Pedro, lo metieron preso y allí, mientras ellos estaban preparando el concilio para poderlos mandar a traer de la cárcel donde estaban y traerlos al concilio, cuando los mandaron a llamar resulta que no estaban porque un ángel los había liberado y los había llevado y les había dicho que fueran a predicar. Entonces les dice, no están, ¿vale? Los mandan a llamar y dice, es que están en tal sitio predicando otra vez sobre ese nombre, sobre Jesucristo. Los vuelven a llamar y los traen, y por temor a las personas simplemente los trajeron de buena manera, no los agredieron porque la gente estaba aglomerada esperando recibir sanidad de ellos. Los traen al concilio y delante de ellos le dijeron, no les hemos dicho que no tienen que predicar sobre este nombre, ¿vale? Ahí expliqué el contexto, ahora sí lo vamos a entender. Entonces de ahí donde dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se dirige al Sanedrín judío y les empieza a decir, es necesario que nosotros le obedezcamos a Dios o le obedezcamos a ustedes. ¿Sí? Ante el Sanedrín, que era la máxima autoridad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús y entonces empieza a hablar sobre Jesucristo. A quien vosotros, ¿qué? Mira lo que les está diciendo a los Sanedrín judíos, vosotros, ¿qué? Mataste, colgándole en un madero. A este, a Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué más? Jesucristo es el único que puede perdonar. El Dios, dice, el Dios le ha exaltado. Y el Dios de nuestros padres, ¿de qué padres? Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? A Jesucristo del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? De la tribu de Judá. ¿Está claro? Que Jesucristo es Dios. Dios mismo le dio esa autoridad, esa potestad, porque sencillamente Jesucristo es Dios. Ahora aquí vamos a hacer una explicación. El Dios es Dios. Dios, vamos a mirarlo así de esa manera. Puso a alguien igual que él para hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Vamos a mirarlo ahora en nuestros tiempos. Resulta que hay un médico y tiene una cirugía y tiene que abrir el cerebro a una persona, le tiene que abrir la cabeza a una persona porque tiene un tumor. Entonces resulta que cuando llega el momento de la operación dice, uy, me tengo que ir. Pero no se preocupe, voy a dejar a la señora de la limpieza para que te haga la operación. ¿Eso es posible? No, se supone que deja a una persona de su mismo nivel, a otro médico con la misma autoridad, la misma potestad, que tenga el mismo conocimiento y tenga el mismo nivel, para poder hacer ese trabajo. ¿Estás entendiendo?
Vamos a entender, eso es lo mismo. Dios deja a Dios, Jesucristo, para que haga el trabajo que Jesucristo tiene que hacer, que es perdonar los pecados, que también lo hace Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahí queda más claro con la explicación. Ahora, el Señor tenía el poder de perdonar pecados. El Señor tenía el poder de perdonar pecados porque al igual que el Padre, Jesucristo es Dios. ¿Vale? El Señor tenía el poder de perdonar pecados porque al igual que el Padre, Jesucristo es Dios. ¿Tenía o tiene? El Señor tenía, en ese tiempo tiene, pero bueno, en ese momento de lo que estamos explicando, pero está bien la aclaración. Si quiere, el Señor tiene el poder de perdonar pecados. Porque al igual que el Padre, Jesucristo es Dios. ¿Vale? Cuarto punto. Necesito que me voy a tomar unos minutos de su tiempo, porque necesito dejar terminado el cuarto y el quinto, ¿vale? El Señor Jesucristo demuestra su divinidad al otorgar vida a los muertos. El Señor Jesucristo demuestra su divinidad al otorgar vida a los muertos. Su amigo de Lázaro. ¿Vale? Entonces Jesucristo lo demuestra en el momento que le da vida a los muertos. Vamos a ver qué dice la palabra Juan 5, 24, 29. Leemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Está hablando de los muertos, pero los que estamos... muertos en delitos y pecados. A ver, ahí no quiero estar hablando de los muertos que están sepultados. Están hablando de las personas que están muertas. Dice Pablo de que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, las personas que están afuera están ahí muertas. Esas personas están muertas. Es fuerte decirlo, pero tienen que entenderlo porque no han sido vivificados por Jesucristo ni por la palabra de Dios. Ahora, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? Vivirán. ¿Hay alguien que ha oído la palabra de Dios acá y Jesucristo le ha dado vida? Nosotros estábamos antes muertos y ahora ¿qué? Hemos sido vivificados, ¿vale? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Aquí vuelve otra vez a decir el Señor, pero aquí está hablando de otra resurrección. Está dándole vida a ¿quiénes? A los que están enterrados. Está hablando de los que están en los sepulcros. Entonces está hablando, en este contexto, está hablando de las dos resurrecciones que hace, tanto en el espíritu y en la que hace tanto en la parte, ¿vale? Seguimos mostrando 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su vida venidera. Hay tanto que explicar aquí en la palabra de Dios, pero por favor, quédese con esta parte. Cuando la palabra de Dios hable, y está hablando Pablo aquí, de que está fíjate en esta palabra, tan sencillita, 2 letras, en Adán, en Cristo, lo que está diciendo Pablo, y lo tenía muy claro, es que en los que estábamos en Adán, nosotros antes estábamos en Adán, porque venimos de Adán, estábamos en los lomos de Adán, pero ahora nosotros estamos en Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, los que están en Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué seremos?
Vivificados. Vivificados. Eso es lo que es bueno que entienda. Pero antes estábamos en Adán. Ahora estamos en Cristo. Porque ahora nos tenemos que salir de Adán y nos tenemos que entrar a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. La puerta de las ovejas, el que por mí entrare. Con Jesucristo se salva estando dentro del cuerpo de Cristo. En Cristo, no fuera. ¿Vale? Juan 6, 39, 40. Escribe la cita. No lo vamos a explicar, necesito que escriban esta cita, pero resalte esto. Esto es el concepto con el Señor Jesucristo y Lázaro. Con María, el Señor le dice, lo resucitaré en el día postrero. Y en el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. 2 veces lo vuelve a decir. Y en el 44 vuelve a decir el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y lo resucitaré en el día postrero. Entonces el cuarto punto, el Señor Jesucristo demuestra su divinidad, ¿a qué? Al dar vida a los muertos, al dar, al resucitar. ¿Vale? ¿Queda claro? Juan 11, del 21 al 27, lo van a mirar ustedes en casa, ¿vale? 11 del 21 al 27. Juan 11, 21, 27. 11, 21, 27. Marta y lo de Lázaro, ¿vale? Jesucristo resucitó. 27. Quinto punto. El Señor Jesucristo demuestra su divinidad al revelarse como el juez del universo. Entonces hemos visto 5 puntos, lo vamos a recordar. El primer punto es que el Señor Jesucristo demuestra su divinidad al ser el creador de la tierra. El segundo punto, al ser el que sustenta la tierra. El tercer punto es al que tiene el poder para perdonar los pecados. Y el cuarto punto es el que le da vida a los muertos, los resucita. Y el quinto punto es porque es el juez del universo. Tiene esa autoridad. Eso solo lo tiene Dios, ¿vale? No lo tiene nadie. Estos 5 puntos que hemos visto, ¿vale? Revelarse como juez del universo. ¿Qué dice la palabra? Juan 5, 22, 23. Vamos a leerlo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le dio. Entonces dice que el Padre le dio todo el juicio, toda la autoridad se la ha dado ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Eso está demostrando que Jesucristo es el único que puede juzgar. Amén. Nadie puede juzgar, el único que puede juzgar es Dios. Pero esa autoridad la tiene Jesucristo, ¿vale? ¿Qué dice Hechos 17, 29, 31? Hechos 17, 29, 31. Siendo pues linaje de Dios, Jesucristo, no debemos pensar en la divinidad. Aquí se encuentra Pablo. Voy a parafrasearlo y así lo van a entender más si ustedes le entienden en casa. Pablo se encuentra en Corinto y... llegó a un sitio donde estaban adorando muchos dioses y había muchos dioses así, tenían muchos altares de dioses. Y había un sitio donde tenían un espacio en blanco que dice al Dios no conocido. Por lo tanto, él empieza a hablarles de ese Dios. Entonces, hablando de ese Dios, empieza a decir de que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, porque hacían las imágenes las hacían en oro, en plata, en piedras, en esculturas o en una imaginación del hombre. No podemos creer que Dios está en la imaginación del hombre, porque un Dios sobrenatural no lo podemos nosotros imaginar cómo es, ¿entiende? Podemos entender lo que Dios nos ha mostrado. Después dice, pero Dios, habiendo pasado esta ignorancia que ustedes tenían hace tiempo, ahora en este tiempo, ¿qué ha hecho en este tiempo? Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesús. Entonces Jesucristo es el único que puede ir a hacer ese juicio. Dice que Dios lo estableció, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Jesucristo es el único que puede tener el don, y esto lo va a hacer en el tribunal de Cristo, y en el gran trono blanco va a llevar a cabo estos dos juicios donde el Señor Jesucristo esté. Juan 19, 11, 16.
No, perdón. Esto es para Apocalipsis, ¿vale? Apocalipsis 19. Aquí estoy equivocado. Apocalipsis 19. ¿Vale? Apocalipsis, ahí lo corregí. 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia, ¿qué? Justa. ¿Quién era el que venía en ese caballo? Jesús. Y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Esto es el juicio que él va a hacer. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Hemos terminado hasta aquí todo el estudio de los 4 puntos del número romano demostrando que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, quiero que sepan de verdad, ¿qué les ha parecido todos estos estudios que hemos llevado a cabo con respecto a eso? Muy bien, Amén. excelente. Jesucristo es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Señor, gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos lleve con bien. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos lleve, Señor, allí al culto, donde también nos hablarás. En el nombre de Jesús. Amén.